Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y específicamente del curso de Estadística Descriptiva. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Mi nombre es Diego Dávila Espinosa y soy estudiante del Centro Universitario de Ciudad Neily. Mi nombre es Ana Cristina Meneses Morales, pertenezco a la sede de Cartago. El trabajo que vamos a presentar es una investigación científica de tipo cuantitativa basada en el desperdicio de comida en China. A continuación vamos a hacer un análisis sobre el artículo. Ok, dice que institución que realiza la investigación. O sea, hubieron varias instituciones y organizaciones que ayudaron a realizar esta investigación. Entre ellas está el proyecto principal de la Fundación Nacional de Ciencias Sociales de China, el proyecto de ciencia blanda de la Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas de China y el proyecto especial para la investigación del Instituto de Seguridad Nacional y Desarrollo Verde. ¿Cómo se trata o de qué trata esta investigación periódica? No es una investigación periódica, más que todo se basó en un trabajo específico para cuantificar el fenómeno del desperdicio de alimentos en China, ampliando el análisis de flujo de materiales. Siguiente. Ok, objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación no se encontraron establecidos de forma explícita en el artículo. Sin embargo, en la lectura se pueden ingerir algunos de ellos, como era determinar las cantidades desperdiciadas y las características de los 7 tipos de alimentos, que fue el trigo, cerdo, tomate, leche, manzanas, pescado y frijol en China durante el año de 1910 y 1919, empleando la metodología de el análisis de flujo de materiales. Y otro objetivo fue proporcionar datos de referencia y una base teórica para la intervención y mejora en el material de desperdicio de alimentos y estrategias de seguridad. En el resumen del desarrollo de la perspectiva teórica, tenemos los conceptos de pérdida de alimentos y desperdicio de alimentos. En la técnica del análisis de flujo de materiales, esta investigación se basa en la técnica del análisis de flujo de materiales. Mediante esta metodología se enfocó y se abordó la evaluación de magnitud y características del desperdicio de alimentos de una forma sistemática, tomando en consideración las 5 etapas que intervinieron en la cadena de suministros, que es la producción, manejo, almacenamiento, post cosecha, procesamiento y empaque, distribución y consumo residencial. En los antecedentes de este artículo, habían sido agarraron investigaciones de otros lugares, pero enfocándose en las mediciones basadas principalmente en los agricultores, en donde a ellos se les hicieron como cuestionarios, evaluaciones empíricas y eso, pero les faltó como más mediciones en la etapa de postproducción. Entre los resultados obtenidos de estos estudios previos está un estudio que demostró que el desperdicio de alimentos en el sector de alimentos y bebidas en la etapa de consumo en China equivale a un 4.47% de la producción total anual en cereales de 1916. También mediante una encuesta de seguimiento de toda la cadena industrial, una investigación estableció que las pérdidas a largo de toda la cadena de lo que fue carne de cerdo, pollo, res y cordero en China fueron del 8.1%, 11.22%,
4,47% y 7,45%. Otro estudio de campo a las principales plantaciones y a la industria de arroz encontró que la tasa combinada de pérdida y desperdicio de arroz fue del 13,64%. En lo que fue la situación del país y la legislación, China ha demostrado un aumento preocupante en el desperdicio y pérdida de alimentos, situándose entre uno de los 10 países del mundo con esta problemática. En el año 2021 se promulgó en China la ley contra el desperdicio de alimentos, la falta de datos detallados y desconocimiento sobre la pérdida de desperdicios en las distintas categorías de alimentos y etapas de la cadena de suministro han sido un obstáculo para definir las metas cuantitativas y políticas claras de dicha legislación. ¿Qué tipo de investigación tiene este artículo? Bueno, la investigación realizada es cuantitativa y de tipo descriptivo. En ella se recolectan datos cuantitativos de pérdida y el desperdicio de 7 categorías de alimentos, analizando datos estadísticos, describiendo las características de esas pérdidas y desperdicios en diferentes etapas de la cadena de suministro. En el caso de la población de interés, la población estudiada en esta investigación, la totalidad fueron los 7 tipos de alimentos, los cuales fueron abarcados para el estudio, lo que fue el cerdo, tomate, leche, manzana, pescado, frijol, durante el flujo a través de las 5 etapas de la cadena de suministro. Como dijimos anteriormente, que fueron la producción, el manejo, almacenamiento, post cosecha, procesamiento, empaque, distribución y consumo. La unidad de muestreo, prácticamente, bueno, en el artículo no se encontró como específicamente qué tipo de muestreo se utilizó. ¿Cómo se utilizó el muestreo? Bueno, fue muestreo, fue censo. Un censo significa abarcar los datos de toda la población estudiada. O sea que para cada alimento, para cada de estos 7 alimentos, había que considerarlo en la totalidad en la producción, en el manejo, el almacenamiento, procesamiento y empaque, distribución y consumo. Esto es que se llevó a cabo en China en el periodo del 2010 al 2019. Obviamente, al realizar un censo hubiese sido imposible en términos prácticos y económicos. Detalles del muestreo. En esta investigación no se utiliza una muestra precisamente dicha o un muestreo tradicional para evaluar las pérdidas en diferentes etapas de la cadena de suministro. Lo que se empleó fue el flujo de análisis, no, la técnica de análisis de flujo de materiales, basándose en registros nacionales recopilados de fuentes oficiales. El tamaño de muestra, el análisis abarca los registros completos sobre los 7 categorías de alimentos para cada una de las 5 etapas de la cadena durante los periodos del 2010 y al 2019. El tipo de muestra y el proceso de elección de la muestra, como se dijo anteriormente, se recopilan los datos sobre la producción, manejo, procesamiento, distribución y consumo de los 7 tipos de alimentos en China. Y por último, el método de recolección de datos y descripción del instrumento utilizado. Recopilan de registros de fuentes oficiales de agencias gubernamentales de China relacionadas con la historia de alimentos y las hojas de balance de alimentos elaboradas anualmente por la FAO, con datos cuantitativos a nivel nacional, alimento por alimento, sobre la producción, importación, exportación, pérdidas y consumo de la categoría de alimento en cada etapa en cada etapa de la cadena de suministro. Otro instrumento empleado en este estudio fue el análisis de escenario,
mediante los cuales se simulan hipótesis para evaluar el impacto potencial de reducciones en el desperdicio sobre aspectos tales como las necesidades de la importación de dichos alimentos. Muy bien, muchas gracias, compañera. Antes de continuar, vamos a compartir la otra presentación que tenemos para dar por concluido el tema que estamos desarrollando hoy. Bueno, ¿cómo fue la obtención de datos? Siempre es importante en todos estos casos, ¿verdad? Tener ojalá los datos propios. Pero en este caso es importante mencionar que los datos de este estudio fueron obtenidos de otras instituciones gubernamentales, públicas, internacionales, como el caso de la ONU. También está por ahí el Ministerio de Agricultura de China, la FAO y entre otros. De esa fue la manera en que este estudio fueron recopilando los datos. Por eso en la parte de trabajo de campo no se evidencia, ¿verdad? No se evidencia que hubo trabajo de campo porque simplemente los datos que conozca ese trabajo eh, fueron hechos por terceros. Bien, fueron tomados de otras instituciones, lo cual nos muestra que no hubo trabajo de campo en este caso en específico. Y de acuerdo a lo que es el procesamiento de dichos datos que estamos conversando, se hizo un análisis estadístico con todo lo que está facilitado por dichas entidades y de ahí fue donde se fue haciendo este análisis estadístico, ¿verdad? Que como bien lo dijo la compañera, estamos conversando sobre el desperdicio de alimentos específicamente en China. Eso es una problemática a nivel mundial. Pero para el caso en específico estamos viendo lo que es en China. Muy bien. Lo que es el procesamiento, ¿verdad? Em, Siempre es importante recopilar datos muy significativos y para este caso sí hay porcentajes específicos de los productos que había mencionado Ana Cristina anteriormente en la parte que ella estaba explicando. Por eso, la parte de recopilación, perdón la palabra, fue ahí como ya lo hemos mencionado, con esas instituciones. Y de ahí que de ahí se hizo un análisis y vemos que el trigo es el que tiene mayor porcentaje de desperdicio en China con un 51% y esto principalmente lo evidenciaba que es en todos los procesos de cosecha, producción y ahí es donde se van los mayores desperdicios de este cereal. Por otro lado, la soya. Resulta que la soya es un poco complejo lo que es la etapa de producción, el envasado y todo, y ahí se va desperdiciando bastante del producto. Es por eso que tiene un porcentaje de un 46%. Resulta que las manzanas y el tomate, hay algo muy parecido, ¿verdad? Por la parte de las frutas. Las dos justamente aparecen con un porcentaje igual, un 34%. Y es que las dos tienen esta característica que cuando las personas van a comprarlos y los ven con algún detalle estético que no les gustó, pues simplemente se desecha. Y eso está elevando ese desperdicio. Eso no quiere decir que el alimento estaba mal, pero como ya se ve mal, da un mal gusto a la vista, ahí donde se empieza a desechar y va incrementando esos porcentajes, que no debería, pero sí se da. Y para eso estamos nosotros, para evidenciar y con este estudio para ver cómo se van minimizando esos porcentajes de desperdicio. La carne de cerdo ha ido un poco a la baja. El desperdicio, sí hay desperdicio, ¿verdad? Pero sí ha ido un poco a la baja, principalmente porque ahora está la moda del veganismo y muchas personas están desechando un poco el consumo de carnes
y se están yendo más hacia los productos no de origen animal y eso hace que haya bajado un poco el consumo de carne de cerdo y por ende baja la parte del desperdicio. El pescado no muestra un 37% y ahí se desperdicia principalmente en la parte de producción, desde la pesca hasta la producción. Y por último, los lácteos. Los lácteos cuando ya están próximos a vencer, mucha gente ya lo descarta por miedo. Sin embargo, sabemos que los productos en general a partir de la fecha de vencimiento tienen un lapso con el que se puede jugar con esa fecha de vencimiento. De hecho, la fecha de vencimiento de X producto no quiere decir que ese día ya dejó de ser funcional. Siempre la fecha de vencimiento se coloca antes de que el producto vaya a vencer, pero por costumbre, por cultura, nosotros las personas cuando vemos que ya está próximo a vencer, simplemente no lo compramos y eso va contribuyendo a ese desperdicio y eso lo hace que tenga un muy generoso 45% de desperdicios. Entonces por ahí vemos los resultados y cómo ellos fueron poniéndole porcentajes de desperdicio y a su vez cómo van a ir reduciendo lo que es el desperdicio. Ejemplo, la soya que tiene un 46 ellos lo pueden bajar. eh, lo que se está desechando para consumo humano se puede utilizar para alimento animal, por ejemplo, que la soya es uno de los mayores proveedores de proteína para los animales, principalmente los rumiantes, los monogástricos como el cerdo y algunos otros. Igual el trigo también se puede utilizar. Y las frutas y verduras, con darle un buen manejo, ellos sí tienen que manejar esa parte del almacenamiento y todo para evitar rayaduras y todo que vaya evitando lesiones que se vayan viendo estéticamente no tan apetitoso para los consumidores y así ir bajando ese desperdicio. Eso son que hemos ido nosotros sacando conclusiones de acuerdo a los datos que nos ha arrojado este estudio en el que estamos desarrollando. Por último, vemos que pues, puña, no todas las investigaciones son al 100%, cuesta ver una que uno vaya a tener una calificación de 100. Y por supuesto que encontramos sesgos, ¿verdad? Dentro de ellos son los datos y las fuentes. ¿Por qué? Porque los datos no fueron recopilados por las personas que hicieron este artículo, sino que fueron tomados de otras fuentes, como ya lo habíamos mencionado, que fue el Ministerio de Agricultura de China, la ONU y la FAO. Entonces, ¿qué puede generar eso? Que tal vez no está llegando a la población que nosotros en un principio teníamos interés, X. Queremos tal vez ver específicamente los datos de una comunidad, eh, tal vez por conveniencia, como se estuvo viendo en la materia de este curso, en la parte del muestreo por conveniencia. Queríamos ver X lugar de China porque tal vez nosotros vemos que hay bastante desperdicio o han estado trabajando muy bien, pero sin embargo no lo podemos ver porque no son datos que ellos tomaron, sino simplemente los recopilaron de otras fuentes. Entonces, de ahí viene la recomendación de nosotros hacia esta investigación, que para estos casos lo mejor es que ellos hubieran tomado el tiempo y las inversiones, lo que estuviera necesario, para que los datos sean más acordes a lo que ellos querían mostrar. O si está bien que fue en el 2019, 2020 los datos que recopilaron, pero ya tenemos 5 años atrás. Entonces, si hubieran sido datos más actualizados tomados por ellos mismos, posiblemente hubiera sido mucho mejor, mejores datos, datos más oportunos y por ende un mejor trabajo para el evitar el desperdicio de comida en China. Entonces, de nuestra parte, esto es el tema que le queríamos desarrollar y si tienen alguna duda nos pueden dejarlos en los comentarios del trabajo. Por lo pronto vamos a dejar de compartir y de nuestra parte les agradecemos un montón. No sé, Ana Cristina, si tenía algo que agregar al final.
No, muchas gracias. Buenas noches. Pura vida y nos seguimos viendo.